Abra su Biblia en esta hora. En el Evangelio de Marcos capítulo 10 nos revela un acontecimiento muy importante que quiero mencionar en esta tarde. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos capítulo 46, voy a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Nos habla acerca de la historia de un hombre llamado Bartimeo. Diga conmigo Bartimeo. Bartimeo es un hombre muy conocido por muchos de nosotros por el acontecimiento que experimentó de parte de Jesús. Diga conmigo, recibió sanidad. Bartimeo experimentó el poder de Jesús cuando para él en algún momento no había esperanza. Cuando todos lo miraban, mis amados, como que ahí se iba a quedar todo el tiempo. Pero qué lindo es saber que cuando Jesús interviene en nuestra vida hay cambios. Cuando Jesús extiende su mano y nos protege, nos abriga, cosas poderosas suceden. Y dice la Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 46, dice la Biblia, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: Jesús sana al ciego Bartimeo. Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud lo siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, que era hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a ¿qué? A dar voces, comenzó a gritar. Y estaba gritando: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Dice que mucha gente empezó a decirle: cállate. La gente le decía: cállate, pero él gritaba aún más fuerte. Gritaba aún más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, dígale que está a su lado: Jesús te oye. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle a ese que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. Anímate, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo. Su versión dice que arrojó la capa. Amén. Arrojó la capa, aquella que le abrigaba. Vamos a hablar acerca de eso. Le dijeron: anímate. Y Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y él dijo: mi rabí, yo soy ciego y quiero ver. Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Ocupe su lugar en este momento. Encontramos, mis amados, en el Evangelio según San Marcos capítulo 10, uno de los últimos milagros de sanidad que Marcos está relatando acerca de Jesús. Encontramos cómo Jesús, mis amados, se detiene para prestar atención a un hombre que por muchos años estaba siempre establecido en el mismo lugar y en las mismas condiciones. La Biblia narra acerca de cómo este hombre, la actividad que este hombre desarrollaba. Pero la Escritura dice, mis amados, que cuando Bartimeo escucha el algarabío de la gente, estaba escuchando también que Jesús se estaba acercando por el lugar donde él se encontraba. Bartimeo, mis amados, ahí estaba, como decimos siempre o como hemos dicho algunas veces, de planta, sentado en ese lugar. Bartimeo, mis amados, estaba ahí para recibir limosnas.
Bartimeo, la Biblia relata que era un hombre pobre, era un hombre que andaba mendigando, era un hombre, mis amados, que para muchos los hacía sentir lástima por la condición de pobreza que este hombre tenía. Su condición, mis amados, no era muy agradable. Su condición no era muy grata. Su situación, mis amados, aleluya, era de tristeza para muchos. Pero más sin embargo, para Bartimeo, el estar situado en ese lugar se había convertido para él en una actividad diaria, en una actividad laboral, en una actividad, mis amados, donde podía recaudar finanzas para poder salir adelante en su condición. ¿Me estoy explicando? La Biblia dice, mis amados, que él tenía una capa, diga conmigo capa. Tenía un abrigo, aleluya, que le podía proteger durante la noche. Tenía un abrigo, mis amados, que para él era un símbolo de protección, porque se encontraba siempre con su capa junto al camino, y la capa le ayudaba a protegerse del sol, la capa le ayudaba a protegerse de la lluvia. Esta capa le daba a él cierta comodidad. Por eso, mis amados, podemos entender que tal comodidad para Bartimeo, no estamos hablando de la condición física, sino en que se sentía protegido del sol, de la lluvia y de muchas cosas, mis amados, y esto creaba en él cierta incapacidad, para ver más allá de la condición actual en la que él se encontraba. ¿Por qué? Porque se sentía protegido, y a causa de eso no quería levantarse. A causa de esa situación no quería levantarse para buscar mejoría en su vida. Él estaba acostumbrado a estar ahí en esa orilla, sentado, pidiendo dinero a la gente que se acercaba. Pero la Biblia dice que cuando Bartimeo se da cuenta que Jesús se acercaba, cuando Bartimeo se da cuenta que era Jesús quien iba a pasar por ese lugar, seguramente como aquella mujer, aleluya, incapacitada, aquella mujer enferma de flujo de sangre, que dice la Biblia que cuando oyó hablar de Jesús hubo una esperanza en su vida. Seguramente Bartimeo, en tal condición, había escuchado también hablar de Jesús. De tal forma que cuando escucha que viene cercano a él, Bartimeo empieza a gritar, Bartimeo empieza a exclamar. Bartimeo, mis amados, ve su condición física y sabía que había un hombre llamado Jesús que podía solucionar su problema, como también puede solucionar el tuyo en esta noche. La Biblia dice que Bartimeo empieza a gritar. Jesús pasaba y Bartimeo empieza a hablar, y lo intentaron callar. Y la Biblia dice que él hablaba más fuerte, él hablaba más recio. Y es que tenemos que entender que Dios quiere que vivamos una vida diferente. Dios quiere que seamos desafiados a través también de las circunstancias. Dios quiere, mis amados, que nosotros aprovechemos las oportunidades que Él nos da para poder ser bendecidos, para poder prosperar en la vida, para poder avanzar bajo cualquier circunstancia en la cual nosotros nos encontremos. Dios siempre tiene una puerta abierta para bendecirnos. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Dios siempre tiene una puerta abierta de bendición para cada uno de nosotros. Dios quiere que vivamos una vida mejor, pero es importante que nosotros aumentemos nuestra capacidad, escucha bien, para enfrentar los riesgos, las oportunidades que también manifiestan riesgos. Diga conmigo, riesgos. Seguramente 2020 se abre como una oportunidad, como un año de oportunidad, donde tendremos, aleluya, que con responsabilidad. Esta mañana escuchábamos el tema de oportunidades, donde tendremos, mis amados, que tomar riesgos, donde tendremos que establecer carácter en nuestra vida para poder, aleluya, levantarnos ante los desafíos que el 2020 trae a nuestra vida. No importa las circunstancias que tengamos que enfrentar del 2020, Cristo lo ha suplido todo.
Cristo lo ha suplido todo en nuestra vida. Tenemos que estar preparados ante las oportunidades que habremos de enfrentar en este 2020. Yo hablaba con un pastor estos días acerca de las oportunidades. Y él me decía, cuando Pedro y Juan estaban pescando, dice la Biblia, dice la Escritura, que no pudieron pescar nada. Y se pusieron por ahí a remendar las redes. Y estaban ahí remendando redes. Estaban ahí trabajando. Estaban ahí platicando. Estaban ahí, mis amados, haciendo algo por la vida, preparando las herramientas que para ellos les ayudaban a subsistir. Pero la Biblia dice, mis amados, que allá a lo lejos estaba Jesús. Allá a lo lejos estaba el Maestro. Y mientras ellos se encontraban remendando redes, surgió la oportunidad de sus vidas. Pero y ante esa oportunidad, ahora ellos estaban preparados para cuando Jesús les dijo, echen nuevamente la red. Y dice la Biblia que hubo una gran cantidad de peces que ellos pudieron sacar del mar. ¿Me estoy explicando? Ante los desafíos del 2020, nosotros no podemos estar estáticos y sin hacer nada. Tenemos que enfrentar los riesgos y tenemos que enfrentar las oportunidades que Dios nos da para poder ser prosperados y bendecidos. Den un aplauso al Señor en esta hora. Ellos habían estado trabajando toda la noche y ante la oportunidad ellos pudieron ser bendecidos. Tu nivel de fe se refleja, escuche bien, en el grado de incertidumbre que tú estés dispuesto a manejar. La incertidumbre para muchos es desafiante, pero el nivel de tu fe tiene que ser confrontado. El nivel de fe en nuestra vida tiene que salir a flote ante la incertidumbre de este año 2020, que seguramente será de gran bendición para muchos de ustedes, de muchas oportunidades. Tenemos que ser desafiados. A veces queremos, mis amados, levantarnos cuando todo es seguro. Le tememos a la incertidumbre y no hacemos nada. Le tememos a los retos, pero no hacemos nada. Sabemos que si avanzamos hay algo que podemos lograr, pero existe una palabra que se llama temor, que nos paraliza. Nos mantiene estáticos. Pero tenemos que entender que hemos sido llamados como creyentes a confiar en Dios, a creer en Él por sobre todas las cosas, a poder emprender un camino de bendición. La Biblia dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Cuántas cosas? Todas. Podemos tener éxito en la vida cuando creemos en Dios. Podemos enfrentar cualquier circunstancia en fe y saber siempre que Dios está obrando siempre a favor suyo, a favor de su familia, a favor de sus hijos. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por tanto, tenemos que atrevernos a enfrentar los riesgos. Tenemos que levantarnos y enfrentar los riesgos. Mis amados, no podemos prosperar, no podremos salir adelante si no tomamos o si no asumimos los riesgos. Tenemos que tener fe, tenemos que levantarnos en fe para poder vencer cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar. Muchos quizás han sido limitados porque se han detenido por no atreverse, por no ser atrevidos. Muchos han sido limitados y no han prosperado, no han avanzado por causa de que no hemos asumido la responsabilidad de tomar riesgos. Cosas aún, escucha bien, que Dios nos ha pedido que hagamos
pero no las hemos hecho. No las hemos hecho. ¿Sabe por qué? Porque no queremos enfrentar los riesgos que esas circunstancias representan. Queremos una base de seguridad para nosotros podernos atrever. Pero tenemos que levantarnos. Tenemos que asumir con responsabilidad cualquier tipo de circunstancias. Mire, un jugador de béisbol, cuando está en primera base, tiene que aceptar los riesgos para poder llegar a la segunda base, robarse la segunda base, la primera base y llegar a la segunda. ¿Qué hacen los jugadores? Despegan su pie de la primera base, enfrentan riesgos. Y hay gente, mis amados, que quiere llegar a la segunda base sin despegarse de la primera. ¿Me estoy explicando? Pero tenemos que enfrentar riesgos. Cada riesgo es una oportunidad para poder salir adelante. Tenemos que tomar riesgos, mis amados, siendo equipados con su palabra. Esta mañana me disfruté la enseñanza de la palabra, mis amados, ante las oportunidades que Dios nos habrá de dar durante todo el año 2020. Tener sabiduría, ser atrevidos, caminar con firmeza. Tenemos que tomar los riesgos, mis amados. Tenemos que asumir las responsabilidades para poder así llegar más lejos. Tú y yo podemos llegar más lejos que como estamos ahora mismo. Tenemos que demostrar fe. Tenemos que arriesgarnos creyendo que Dios, mis amados, nos va a hacer crecer más en la fe. Tenemos que asumir con responsabilidad los riesgos, sabiendo que Dios, mis amados, nos tiene y nos lleva de su mano derecha. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Podemos salir adelante. Tenemos que tomar riesgos en nuestra vida. Tenemos que enfrentar con fe cualquier circunstancia, creerle a Dios, actuar y caminar a pesar de la incertidumbre que podamos estar viendo a nuestro alrededor. ¿Me estoy explicando? A pesar de lo que podamos estar viendo, tenemos que saber que Dios quiere prosperarnos. Tenemos que saber que Dios quiere posicionarnos. Tenemos que entender, mis amados, que Dios quiere llevarnos más allá. Tenemos que entender que ante ese espíritu de fe, Dios quiere bendecirte a ti y por lo tanto tu familia y tu iglesia. Por eso Marcos capítulo 10 vemos en la escena cómo Bartimeo clama, cómo Bartimeo habla a Jesús por sanidad. Dice la Biblia, versículo 49, que Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Jesús vio la necesidad de Bartimeo. Jesús se detiene para llamar a Bartimeo. Y le hablaron y le dijeron: ten confianza. Si algo quiere robar el enemigo, es la confianza que tenemos en Dios. Si algo quiere robar tu adversario, es que tú dejes de confiar en Dios. Es que tú dejes de creerle a Dios. Es que tu confianza esté depositado en algo que no es Dios. Eso quiere el enemigo hacer en nuestra vida. Recuerde que si el diablo logra distraerte, logrará destruirte. Y quiere llamar tu atención. Pero más sin embargo, mis amados, aleluya, aquellos que estaban al lado de Bartimeo le dijeron: levántate, te está llamando, ten confianza. Entonces, dice la Biblia, él arrojando su capa. ¿Qué hizo Bartimeo? Quitó lo que le mantenía cómodo. Quitó donde había puesto su confianza,
su protección, su comodidad. Cuando oyó que Jesús le estaba hablando, cuando oyó que Jesús, mis amados, le estaba animando a levantarse, en él surgió una esperanza y dijo: esta es la oportunidad que yo estaba esperando. Esta es la oportunidad en la que yo estaba esperando. Y dice que arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arroja su capa. Empieza a caminar a un ciego. Mire, él no recibe su milagro al instante, pero él confía en el Señor totalmente. A veces queremos que Dios haga algo aceleradamente o al instante en nuestra vida, cuando Dios quiere tomarse un proceso o quiere que nos tomemos un proceso. A veces Dios nos lleva por etapas, por niveles de fe, como aquella mujer sirofenicia que mientras platicaba con Jesús era desafiada por el mismo Jesús. Aún con palabras pudiéramos pensar de desprecio, pero creo yo que eran palabras de proceso, eran palabras de desafíos, de fe. De tal forma que al final de la conversación de Jesús, no solamente aquella mujer recibe lo que estaba pidiendo, sino que Jesús dice: oh mujer, qué grande es tu fe. Somos desafiados a través de los procesos para aprender, para permanecer, para estar firmes. Bartimeo, dice la Biblia, que soltó su capa. Habla con Jesús, deja su capa y habla con Jesús. Bartimeo conversa con Jesús y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Bartimeo es desafiado, mis amados, y Bartimeo estaba listo para poder solicitar lo que él necesitaba. Repito, Bartimeo estaba ahí, recibía dinero, pero cuando enfrenta el desafío y la oportunidad de su vida, aquel hombre, mis amados, se levanta y solicita sanidad. Y yo estoy pensando que Bartimeo no quiere regresar al mismo lugar, ahí al lado del camino. Bartimeo, mis amados, al recibir sanidad, no estaba pensando en volver al mismo lugar para mendigar. Tenemos que arriesgarnos. Dile a que está a tu lado: tienes que arriesgarte. Mire, si él hubiera estado pensando en regresar al mismo lugar, se hubiera levantado con su capa en mano. Estamos aquí. Pero la arrojó. Yo quiero pensar que la tiró, hermano Bárcenas, al lugar más retirado. No estaba sano aún, pero su confianza seguía estando en Jesús. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en el Señor, aun y cuando no hemos recibido lo que estamos necesitando. Tenemos que aprender a seguir a Jesús, aun y cuando no hemos recibido lo que hemos estado clamando. Tenemos que aprender a seguir a Jesús, mis amados, con un espíritu de fe y de amor, sabiendo siempre que en alguna etapa de nuestra vida Él pronto habrá de responder a nuestra necesidad. Den un aplauso al Señor en esta hora. Así es que Bartimeo soltó la capa en un acto de fe, diciendo: jamás voy a volver a mendigar, jamás voy a depender económicamente de esa capa. Ya no voy a volver al pasado. Él estableció un acto de fe creyendo que iba a ser sano. Muchos de nosotros necesitamos arrojar la capa. Muchos de nosotros necesitamos arrojar la capa
y salir de nuestras limitaciones. Muchos de nosotros necesitamos arrojar la capa tan lejos como podamos para jamás volver a depender de ella. La capa te mantiene incapacitado. La capa te mantiene en comodidad. Tú vales más del nivel que tú estás experimentando ahora. Estamos aquí. Usted puede más aún y de lo que usted ha logrado ahora. Usted puede hacer algo más. Y usted puede, mis amados, depender de Dios y no de la capa que usted ha estado abrazando. El que tenga oído para oír, oiga. Así es que ten confianza. Así es que levántate. Él te llama. Dios te llama. Tienes que atreverte a salir. Tienes que decir: me voy a levantar. Me voy a levantar para poder salir adelante. Tienes que levantarte con la seguridad de que Dios va a hacer un milagro en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu corazón. Dios va a hacer un milagro en tu vida para que jamás vuelvas a depender de las cosas de tu pasado. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Atrévete a arriesgarte. Atrévete a creerle a Dios, porque Dios está preparado, está listo para hacer algo sobrenatural en tu vida. Y quiero decirte que hay cosas que no dependen de Dios. Hay cosas que dependen de ti mismo. Hay cosas que no dependen de Dios. Hay cosas que dependen de ti mismo. La gente exhortaba a Bartimeo y le decía: ten confianza, levántate, Él te llama. Y él arrojó su capa. Lo que Dios, me atrevo a decir, que en este 2020, lo que Dios va a hacer en tu vida va a ser tan grande. Dile que está a tu lado, pero tan grande. Lo que Dios va a hacer en tu vida va a ser grande, pero tan grande. El que lo cree, recíbalo y abrácelo en su corazón. Va a ser tan grande que jamás volverás a estar en el mismo lugar ni en la misma condición en la que estás hoy. Den un aplauso al Señor en esta hora. Bartimeo, con su acción, estaba diciendo: jamás vuelvo a estar aquí al lado del camino. Jamás voy a poder volver a estar aquí dependiendo de esta capa. Tenemos que nosotros arrojar nuestra capa y tenemos que acudir a Dios con confianza. Tenemos que acudir a Dios arriesgándonos ante cualquier desafío. Bartimeo arrojó la capa y se acercó a Jesús. Y repito, aún no había sido sano, pero él sabía que iba a quedar sano. Él sabía que iba a recibir algo. Él sabía que no iba a estar en la misma condición. Él sabía que jamás iba a regresar al mismo lugar. Tenemos que creerle a Dios por nuestro milagro, pero tenemos que tomar acción y arrojar la capa, sabiendo que Dios, o creyendo que Dios va a hacer un acto milagroso a favor de nosotros. La Biblia dice que Bartimeo recibió la sanidad, no al instante, pero Bartimeo recibió la sanidad. Tenemos que asumir los riesgos que este año 2020 nos va a presentar. Tenemos que asumir con responsabilidad y con sabiduría las
oportunidades que Dios nos va a dar en este año 2020. Y estoy seguro que como Bartimeo vamos a ver la gloria de Dios en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia y en cualquier lugar donde nosotros podamos desarrollarnos. Ahí vamos a aportar la misma gloria de Jehová, el Dios Todopoderoso. Den un aplauso al Señor en esta hora. Cuando estás dispuesto a arriesgar, demuestras que confías en que Dios está contigo. Cuando estás dispuesto a arriesgar, estás manifestándole a Dios que estás dispuesto a depender de Él y de nadie más. Pero cuando estés dispuesto a arriesgar, Dios te va a sacar de ese lugar que te ha limitado, ese lugar que te ha ahogado, y Dios te va a llevar a un futuro de mayor gloria, de mayor bendición, de mayor alcance, de mayor provisión, de mayor protección. Dios, mis amados, nos va a proteger con su mano poderosa. ¿Qué tenemos que hacer? Asumir los riesgos. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar de actitud en nuestra vida y empezar a depender más de lo que tenemos, menos de lo que tenemos, y a confiar más en Dios. Y entonces, mis amados, Dios va a multiplicar lo que tienes y va a añadir mayor bendición a tu vida. Aún y lo que no le has pedido el 2020, Dios en este año te lo va a añadir. ¿Cuánto lo creen conmigo en esta hora?